Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y esa palabra Talmid, ya lo saben, es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida una vez más aquí, a nuestra audiencia televisiva radial, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. ¿Qué quiere decir expositivamente? Versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También queremos expresar nuestra gratitud a nuestra audiencia por enviar todas sus preguntas bíblicas en cuanto nosotros estamos recibiendo, ¿ves?, a través de nuestro chat, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número para el beneficio de nuestra audiencia en las redes sociales y también en la radio. El número es el siguiente: 993-093-959, 993-093-959, y para nuestra audiencia internacional el número es 51-993-093-959, repito, 51-993-093-959. Y también nosotros queremos enviarle a ustedes una invitación cordialmente para visitar la iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, en Huanchac, en la zona de Huanchac, y estamos localizados en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte de Huanacapa bajando, y es el edificio 305 Huanacapa, el edificio 305 en la calle Huanacapa. Es un edificio blanco y estamos ubicados en el quinto piso, donde hay un ascensor, y los cultos son cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y a las 10:30 precisamente comienza el culto principal, donde el pastor Ángel Fuente de la Vega está enseñando la palabra expositivamente, y nosotros les invitamos para que entren en el compañerismo con los brazos abiertos de los miembros de la iglesia, juntamente con los brazos abiertos para entrar en el compañerismo de la palabra del Señor. Más bien, ellos también tienen un estudio bíblico en los miércoles a las 6 p.m. y un culto de oración. Para más información, comuníquese solamente a ese número que acabo de compartir y está en la pantalla. Es 993-093-959. Y también para aquellos que están aquí en este lado, en Norteamérica, donde estamos ubicados en Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, donde tenemos la iglesia bautista de Town Creek. Estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos nuestros cultos cada domingo a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, a las 5 de la tarde en español, y los miércoles a las 5 de la tarde. Y permíteme compartir otro número también. Nos puede ubicar a nosotros a través del WhatsApp, el chat de WhatsApp. Simplemente comuníquese con nosotros por texto al siguiente número. El número es 310-804-7733, 310-804-37733, y ahí estamos nosotros, ¿ves?, para recibirlos a ustedes, ¿ves?, con gusto en el compañerismo de la palabra del Señor y uno con los otros. Más bien, vamos a continuar con nuestro estudio, y hoy tenemos varias preguntas que han entrado por parte de nuestra audiencia. Y la pregunta se trata sobre las normas por las cuales los hombres serán juzgados en el Evangelio. Vamos a rezar Romanos capítulo 2, por favor, y vamos a rezar ahí en Romanos capítulo 2, y estamos enfocados todavía en versículo 16, donde hemos estado nosotros, ¿ves?, ahí parqueado, estacionado, ahí hemos hecho, ahí tenemos raíces en este versículo, porque este es el versículo singular que ha causado, ¿ves?, a la gente, al pueblo, a pensar bien que lo que dice la palabra de Dios en relación con ellos mismos personalmente. Vamos a leer aquí en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Repito,
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora note bien, ¿ves? Tenemos una persona que nos va a juzgar y es conforme un criterio del evangelio del Señor. Y habíamos hablado en estos últimos días aquí en el programa, punto número 1, se aproxima un día específico que es el día del juicio. Y esa fecha ya está fijada, pero no sabemos los detalles del día cuando vendrá. Y punto número 2, en aquel día serán juzgados los secretos de los hombres. En aquel día serán juzgados los secretos de los hombres. Punto número 3, Jesucristo es aquel que hará el juicio. Jesucristo es aquel que hará juicio. Ahora, quiero llegar al punto número 4 y lo estaba pensando anoche. Y la razón es porque por las preguntas que entraron, ¿ves? Y me fascinó a mí y me fascina, y yo siempre estoy muy, muy feliz cuando veo las preguntas, específicamente cuando están relacionadas, identificadas con la enseñanza específica que estamos dando. Y la pregunta es esta, ¿ves? ¿Por cuál estándar o norma se va a utilizar para que nosotros seamos juzgados? Y yo dije, bueno, ahora vamos a llegar a punto número 4. La norma por la cual los hombres serán juzgados es el Evangelio. Es el Evangelio. Repito, la norma por la cual los hombres serán juzgados es el Evangelio. Ahora, para entender esto y un poquito más, vamos a amplificar esto y profundizarnos un poco más, y vamos a utilizar otras escrituras, ¿ves?, para ayudar este concepto que hallamos aquí en Romanos capítulo 2 versículo 16. Vamos a leerlo una vez más para recordarnos dónde estamos, ¿ves?, en esta larga cadena de versículos para ayudarnos a comprender el concepto completo de lo que se está hablando aquí. Y él dice aquí, el apóstol Pablo, en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La norma va a ser, ¿ves? Según el evangelio del Señor Jesucristo. No es el evangelio de la iglesia, no es el evangelio del pastor, no es el evangelio de quién sabe. Estamos hablando del evangelio del Señor. Ese es el criterio que vamos a ser juzgados. Abre su Biblia en San Juan capítulo 12, por favor, el Evangelio de Juan capítulo 12, en versículo 48. San Juan capítulo 12, versículo 48. Y aquí dice, el que me rechaza, note las palabras, estas son las palabras del Señor Jesucristo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día de postrero. Estas son las palabras textuales del Señor Jesucristo. No es una interpretación de los comentaristas, no es una interpretación de los teólogos o de los pastores. Estas son las palabras textuales en comillas que dijo el Señor. Él dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgará. Dice, le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará, le juzgará en el día postrero. Cuando tú y yo rechazamos al Señor Jesucristo, ¿ves? Esto es lo que está pasando. Tú y yo estamos rechazando a la persona de Jesucristo, estamos rechazando el evangelio de Jesucristo. Una cosa que tenemos que comprender, que nosotros no podemos separar la persona de Jesucristo de la palabra del Señor Jesucristo. Es imposible. Tú no puedes separar Eddie Ildefonso de su nombre. No es posible. Tenemos que comprender esto. ¿Ves? Cuando nosotros oímos, escuchamos el Evangelio y rechazamos el Evangelio, estamos rechazando la persona de Jesús. Estamos rechazando el Hijo de Dios. Estamos rechazando a Dios encarnado. Eso es importante. Esta es la norma, el estándar por cual vamos a ser juzgados. Una vez más, él dice, el que me rechaza, versículo 48, Juan capítulo 12, el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella juzgará en el día de postrero. Ahora, tú puedes ver ahora que Jesucristo, ¿ves?, está apoyando lo que dijo el apóstol Pablo. A la viceversa, el apóstol Pablo está extendiendo
lo que dijo Jesucristo, porque Jesucristo vino primero y luego el apóstol Pablo. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará, ¿ves?, por Jesucristo los secretos de los hombres, dice, conforme a mi evangelio. Él está citando claramente, ¿ves?, lo que dijo Jesucristo aquí en Juan capítulo 12, versículo 48. Ahora, vamos a extender esto un poquito más. Abre su Biblia en Juan capítulo 14, el Evangelio de capítulo 14, versículo 24. El Evangelio 14, Juan capítulo 14, el versículo 24. Y ahora escuche bien, dice, el que no me ama, Jesucristo está hablando, el que no me ama no guarda mis palabras, no pone en práctica mi palabra, no obedece mis palabras. Él dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora Jesucristo está afirmando otra tremenda verdad aquí. Y esta es la verdad. Que cuando tú rechazas la palabra de Jesucristo, tú estás rechazando la palabra del Padre Celestial. Aquí está el problema. Porque nosotros queremos separar esto y esto. Queremos separar el Padre Celestial del Hijo y de su palabra. Y darnos el lujo, por decirlo así, el lujo de poder rechazar estas dos cosas, pero abrazar al Padre Celestial. Así no funciona. Cuando tú rechazas al Hijo de Dios, tú rechazas al Padre. Ese es el problema. Mira, yo tenía unos vecinos, ¿no? Y estos vecinos me hablaron y yo hablé con ellos y yo dije, mira, si tú rechazas a mi esposa, tú me estás rechazando a mí. Si tú rechazas a mis hijos, me estás rechazando a mí. Porque somos inseparables, no puedes separarnos. Está valorizando o menospreciando, ¿ves?, lo que me pertenece y lo que está identificada y relacionada con mi persona. Es igual. Muchas personas me dicen, bueno, yo creo en Dios, pero esta cosa de Jesucristo no estoy muy seguro y no invierto mucho tiempo en su palabra. Bueno, tú estás claro lo que tú estás haciendo. Lo que tú no entiendes es que Dios está claro también. Él dice aquí en Juan capítulo 14, versículo 24, él dice, el que no me ama no guarda mis palabras, no obedece mis palabras, no practica mis palabras, no cumple con mi palabra, ¿ves?, no aplica mi palabra. Él dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, note lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15, escuche lo que dice el apóstol Pablo. Él da un resumen breve del Evangelio. Ahora, en este resumen contiene todos los elementos del Evangelio del Señor Jesucristo. Y la pregunta es si tú crees en eso, ¿sí o no? Ahora, creer no es dar un asentimiento mental. El creer es abrazarlo, aplicarlo y que ves en tu vida, que transforma tu vida en cuanto ahora tú estás caminando y viviendo según esa verdad. ¿Y qué significa esa verdad? Ahora escuche lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice lo siguiente, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, Pablo está hablando, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, escuche bien, si retenéis, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme que a las Escrituras. Cuando tú rechazas la palabra, o menosprecias la palabra, o no inviertes el tiempo en la palabra, tú estás rechazando la persona de Dios y la verdad. Que Cristo, ¿no? Y aquí lo dice, dice, primeramente, ves que Cristo murió por nuestros pecados. La primera cosa que Jesús hizo, ¿no? Que es el Hijo de Dios. Él murió por nuestros pecados, ¿no? Y dice, y fue sepultado por nuestros pecados, ¿no? Y resucitó a tercia, venciendo y pagando el precio del pecado que en cuanto tú y yo no estamos calificados para pagar, ¿no? ¿Ves? Y hizo todo esto que conforme a las Escrituras. La norma
por cual vamos a ser juzgados es por la palabra de Dios, no por los sentimientos de otra persona, no por los sentimientos de Dios. Esto es conforme a la palabra. Esta es la norma, este es el estándar por el cual nosotros tenemos que someternos y reconocer que un día, en el futuro, vamos a ser juzgados. Mira, vamos a extender esto. Abre su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 6, por favor. Abre su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 6. Y en 1 Timoteo capítulo 6, note lo que dice la palabra en versículos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 3, 4 y 5, y dice: si alguno enseña otra cosa, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina, la enseñanza que es conforme a la piedad, está evanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y apártate de tales. Hay gente que ellos le encantan a discutir. Ellos sienten esa tremenda necesidad que yo tengo que discutir con una persona sobre la palabra. Y lo peor es que tienen muchas opiniones de la palabra. Y yo le digo, wow, ¿usted ha leído la palabra? No. A ver, tú tienes me fascina que tú tienes una opinión en la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios, pero no ha leído la palabra de Dios. Ayúdame, porque obviamente yo no soy tan inteligente. Yo soy un bobo, un tonto aquí. Explíqueme cómo es que tú puedes opinar, ¿ves?, con una certeza de algo que tú nunca has leído. Explícame eso. Esto es algo que yo no entiendo. Pero ayúdame con el concepto, por favor. Y esto es común y corriente. Común y corriente. Es como igual como a mí me encantan los universitarios, ¿no? Y me fascinan. Mira, yo soy profesor de seminario, ¿eh? Y tengo años de ser profesor de seminario, pero también tuve el privilegio de ser profesor en las universidades, ¿no? En donde yo trabajé. Y una de las cosas que yo voy notando que el joven, la jovencita son inteligentes. Tienen las pilas, ¿ves? Son inteligentes, tienen mucha información, pero no tienen discernimiento, no tienen madurez, pero tienen un sinfín de información, y no importa cualquier pregunta que tú le das, ellos te van a responder a pesar que la respuesta no tiene que ver con la pregunta. Y este es un parte del problema, es que muchos de los universitarios ni siquiera conocen la pregunta, pero tienen algo que decir. Y una de las cosas que yo voy notando es que todos ellos son educados a través de ¿qué? A través de, mira, libros. Hay libros. Ellos tienen que comprar libros, ¿no? Así no es, tienen que comprar libros. Y todos estos libros, eso es, forma parte de su sistema educativo, y típicamente son un sinfín de autores distintos que se contradicen uno con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. So, ellos conocen el concepto muy bien de leer, muy bien de estudiar, muy bien de interpretar lo que dice el autor en el libro que está estudiando, depende del tema que ellos están tomando en ese momento. Pero algo que es común es lo siguiente, que un autor humano escribió ese libro. Y a mí me fascina cuando me dicen a mí, bueno, es que nosotros no creemos en ese libro. ¿En qué libro? Este libro, la Biblia. Y ni siquiera la Biblia católica. No creemos en la Biblia. Okay. Y ayúdame, por favor, ayúdame. Ayuda a este viejo, por favor. ¿Y por qué no? Obviamente, yo entiendo que usted no cree en ese libro. Yo entiendo, yo lo comprendo. Pero la razón es, ¿por qué? ¿Por qué no crees? Bueno, es que un ser humano escribió ese libro. Permíteme. Un ser humano escribió este libro. ¿Y esa es la razón por que tú lo rechazas? Sí.
Caray. Ayúdame, por favor. Yo sé, mira, ayuda a este viejo, por favor. Pero tú me estás diciendo que la razón por que tú no crees en este libro, ¿no?, que es la Biblia, ¿no?, es porque un hombre la escribió. Sí. Una vez más, por favor. Una vez más, por favor, ayúdame. Ayúdame, yo quiero entender bien. Tú estás rechazando este libro porque un ser humano lo escribió. Sí, y se molestan conmigo. Yo digo, no. Es que ayúdame, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. A ver, ¿me permite hacerte una pregunta? Sí. Ok. Usted que está estudiando en la universidad, usted no tiene que comprar libros. Sí. Mira todos esos libros que se tienen que comprar. Pregunta, ¿y quién escribió esos libros? ¿Un fantasma? ¿Un ángel? ¿Quién escribió estos libros? Seres humanos. Y usted acepta lo que ellos dicen en sus páginas, escritas con tinta negra sobre la página blanca, y tú aceptas lo que ellos dicen y no cuestionas lo que ellos dicen. Pero cuando se llega a la Biblia, tú cuestionas lo que dice la Biblia. ¿Tú no crees que hay algo aquí que no es coherente? ¿Tú no crees que lo que tú me estás diciendo es que 1 más 1 son 11? Porque obviamente en su manera de pensar, 1 más 1 no son 2. Tienen una verdad paralela. Este es el problema de hoy en día hablando con muchos. No le cuesta leer artículos y aceptarlo. No le cuesta leer el periódico, la prensa, el diario y y aceptarlo. No le cuesta comprar libros que no importa qué sea el tema y aceptarlo. Pero cuando llega a la palabra de Dios, no. Mira, a ver. ¿Eres un mentiroso o un ignorante? Pero obviamente lo que tenemos en las universidades hoy día son idiotas educados. Eso es lo que tenemos. Porque la norma en cuanto tú vas a ser juzgado un día en el futuro va a ser a través del Evangelio del Señor, la norma del Señor. Y eso es lo que tú no captas ahorita o no te importa. Mi oración es que usted te arrepientes antes de morir. Porque si tú no lo haces, y yo estoy seguro que no estoy vivo para ese tiempo, pero si tú no lo haces, tú te vas a encontrar en un estado de perdición, un estado de condenación para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y te va a recordar textualmente las palabras que me acaba de decir, que yo no creo en ese libro porque fue escrito por las manos de un ser humano. Pero no aplicaste ese mismo criterio a todos los otros libros que tenías que comprar y estudiar en la universidad. Permíteme, abre su Biblia en 1 Juan capítulo 3, en la primera epístola de Juan capítulo 3. Y en la primera epístola de Juan capítulo 3, mira lo que dice en versículo 23. Dice: y este es su mandamiento, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. ¿Quién dijo eso? La Biblia, la palabra de Dios, la cual se encuentra hoy día, ¿ves? Con tinta negra sobre página blanca. La Biblia. Ese va a ser el criterio. Él dice, y este es su mandamiento. Ahí no dice, este es su recomendación. Aquí no dice, esta es una buena idea. Él no dice que esta es una sugerencia. Él no dice eso. Es un mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y todo lo que eso representa. Y nos amemos unos a los otros como nos los ha mandado. Bien. Tú y yo tenemos que entender esto. ¿Ves? Que vamos a ser juzgados conforme a las normas del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Se halla en este libro, la Biblia. Ahí no está.
Esto no es complicado. El problema es que no te gusta lo que dice, porque te viene a confrontar y te viene a señalar todas sus cambalaches, todas sus mentiras, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora, a ver, mira, mucha gente tiene mucha educación. Mira, son bien educados, pero son ignorantes de ciertas cosas. Mira, ¿sabe qué? Todos nosotros somos ignorantes de algo. No es cierto. Mira, yo soy un hombre bien educado. Tengo varios títulos. ¿Y qué te importa? Nada. Pero mira, pero yo no sé cómo montarme en un avión y convertirme en piloto. Yo no me puedo poner en la cabina de un piloto, ¿ves? Y volar este avión. Yo no tengo ese conocimiento. Yo soy ignorante, ¿ves? De volar, ¿ves? Y ser piloto en un avión. Porque sabe que si tú me pones de piloto, todo el mundo va a morir y van a conocer a Jesucristo así rápido. Lo van a conocer así instantáneamente porque todos vamos a pique. Yo te aseguro, y ni siquiera estoy seguro que podemos ni siquiera despegar. Pero la cosa es esto. Todos nosotros somos ignorantes de algo, ¿no? Si tú le hablas a la mayor parte de la gente en la calle, ¿ves? Ellos no conocen todas las leyes de su país. Pero son gente inteligente, educados, pero no conocen. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos ignorantes de algo. La pregunta es si mi ignorancia de ese tema en particular me va a perjudicar, ¿no? Eternamente. Esa es la pregunta. Tú me puedes decir, mira, ¿sabe cómo cocinar pasta? Yo dije, no sé cómo, yo sé cómo comerlo, pero no sé cómo cocinarlo. Eso no me va a perjudicar eternamente. Pero la ignorancia de la palabra es así. Te va a causar problemas eternamente. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y quiero ver si puedo extender este concepto un poquito más. En Romanos capítulo 1, lo que dice versículo 18. En el versículo 18. Y creo que lo veo porque el hombre, el problema es que la mayor parte de los hombres hoy en día, la mayor parte de los seres humanos hoy día, la mayor parte de los hombres y mujeres, el pueblo que está en nuestros países, no importa qué, son gente que están ignorando a Dios. Ahí está la verdad. La mayor parte de la gente está ignorando a Dios. Y creen que la ignorancia, ¿ves? No es nada algo grande. Te va a causar problemas. Te va a causar problemas. Hace un tiempo atrás, abre su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18, por favor. Hay un tiempo atrás, cuando había un joven que siempre cruzaba la calle jugando con su celular, ¿no? Y él agarraba su celular y cruzaba la calle. Cambiaba la luz y cruzaba la calle y nunca se fijaba, ¿ves? Del tráfico. Siempre así. Y era algo que se le había gritado varias veces y lo vi. Y mira, joven, presta atención cruzando la calle. Sí. Y siempre ignorando, ¿ves? Y lamentablemente, un día él va cruzando, no se fija, ignorando, y viene un carro y le pegó y lo mató, lo dejó a él, pero horriblemente como tachuela. Lo pisoteó, lo rastreó. Eso fue algo horrible. No creas, pero hay ciertas cosas en cuanto somos ignorantes que son fatal. Puede ser fatal. Y este fue un caso muy claro, un ejemplo tremendo. Bueno, ignorancia de la palabra es algo fatal. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo, Él es perfectamente justo, y Dios, escuche bien, Dios no baja su estándar, su norma, conforme a tus sentimientos y las intenciones de tu corazón. ¿Por qué? Porque Él ya conoce las intenciones de tu corazón.
tú dices algo de las intenciones de tu corazón, no. Él ya sabe, Él ya conoce las intenciones de tu corazón. Ignoraste las advertencias y cruzaste la calle jugando con tu teléfono. Y viene y te lleva un carro. Mira, en Romanos capítulo 1, le dije que abre su Biblia ahí, por favor. Y quiero a ver si tú puedes captar. Vamos a extender esta idea y amplificarlo. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18 dice esto, dice, porque la ira de Dios, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que con injusticia restringen, detienen la verdad. Esta frase, la ira de Dios, es una sola palabra en griego. Ahora, sabe que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. Ahora, hay siríaco, árabe, persio, mezclado ahí, pero por la mayor parte es hebreo, Antiguo Testamento, y por la mayor parte en Nuevo Testamento es griego. Y ahí la palabra es orge, no Jorge, pero orge, O-R-G-E, ¿ves? Y esta palabra orge es una palabra en griego que habla de la ira de Dios. Es ira, es ni un... A ver, vamos a definirlo, darle un significado más específico. Ni un estallido agitado de violencia. No es una ira que rápidamente se inflama y así también se diluye, ni es la ira que surge solamente en un estallido emotivo. Es más bien una ira decisiva. Es una ira decisiva. En otras palabras, no es una ira que se basa en los sentimientos. Esta es una ira ya decisiva, ya predeterminada. Si vienes a violar la ley, aquí está el precio. Aquí no se trata de sentimientos. Y no se trata de las personas. Si tú vienes a violar la ley, hay unas consecuencias. Y no se trata de nada más. Esta es una decisión decisiva. Esta es la ira de Dios. Es una ira procedente. Es una ira procedente de una decisión razonada. Una ira que surge de la mente y mucho más de que las emociones. Cuando Dios la usa siempre es una ira santa. Es una ira buena. Es una ira justa. La ira de Dios es justa, santa y buena. La ira suya y la mía, nuestra ira, ¿ves? Nunca es justa, santa y buena. Nuestras iras tienen la tendencia de venganza. Yo no me quiero desquitar porque estoy descontrolado emocionalmente, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que tú entiendes esta idea. Es una ira que está contra el pecado. Es una ira que está contra el mal. Es la ira que está contra la violencia. Es la ira que está contra el derramamiento de sangre. ¿Ves? Es una ira que está contra la inmoralidad. Es una ira que está contra la injusticia de los hombres. Es una ira que aborrece. Es una ira que odia, ¿no?, el pecado y el mal, y que inflige una justa venganza y una justicia equitativa. Esta es la ira de Dios. Y esta ira es revelada desde el cielo. Esta es una ira que es justa, santa y buena. Esta es una ira que se compara con la magnitud de la pureza y la santidad de Dios. Y nada más. Y sin embargo, es una ira profundamente sentida, ¿no? En efecto, debe ser sentida. ¿Por qué? Porque si ha de haber nuevos cielos y nueva tierra, hay que atacar el mal y la corrupción y borrarlo de la faz de la tierra.
Dios ha prometido cielos y tierra nuevos donde moren la justicia y la perfección para siempre. Y cuando tú, y este es el criterio, te recuerda que es lo que estamos hablando, este es el criterio por el cual vamos a ser juzgados, es conforme al evangelio del Señor. Estas son las normas que Dios va a aplicar. Vamos a ver si podemos extender un poquito más este concepto. Mira, en punto número 1, ¿no? Hay ira de Dios en el juicio. Hay ira de Dios en el juicio. Permíteme. En el libro de Mateo capítulo 3, por favor, abre sus Biblias ahí. En Mateo capítulo 3, le quiero mostrar algo. En Mateo 3, en versículo 7 dice: a ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, mira, generación de víboras. ¡Wow! Ve a los religiosos, la bola de religiosos que están caminando. Y él sabía que era una bola de religiosos hipócritas. Eran hipócritas. Ahí están caminando hacia él. Él lo mira y le dice, generación de víboras, generación de serpientes, de culebras. ¿Ven lo que dice? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque no pueden. Mira, una vez más, en Romanos 1:18, mira lo que él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, en el libro de Romanos capítulo 2, vamos a regresar ahí, por favor. Y en Romanos capítulo 2, ve lo que dice en versículo 5. En Romanos 2:5, donde dice, pero por tu dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Yo me quedo asombrado. ¿Cuánta gente escucha la verdad bíblica y tienen un corazón duro y un corazón no arrepentido? Y nada penetra. Pero ese día que se ponen delante del Señor, van a descubrir que la dureza de su corazón le va a causar, ¿ves?, el castigo que ellos no esperaban. Mira, en Romanos capítulo 2, versículo 5 dice lo siguiente, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quédese ahí conmigo en Romanos capítulo 2. Baje a versículo 8 y 9. Yo sé que el texto que estamos detallando es versículo 16, Romanos 2. Pero vamos a regresar porque quiero amplificar el tema. Y la razón por la que lo estoy haciendo es que si no sabe, yo estoy respondiendo en esta sesión a un montón de preguntas. Mira lo que dice. En Romanos capítulo 2, versículo 8 y 9. Acabo de leer versículo 5, pero ahora vamos a leer versículo 8 y 9. Romanos capítulo 2 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego. Entonces ahora en este versículo Dios se va a desquitar con todos parejo. Ahora, en el siguiente capítulo, Romanos capítulo 3, ve lo que dice. En Romanos capítulo 3, ve lo que dice versículos 5 y 6. Vamos a voltear la página. En Romanos capítulo 3, ve lo que dice en versículos 5 y 6. Él dice, y si nuestra... Mira cómo él asume ciertas cosas. Y si nuestra injusticia, wow. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si mi injusticia resalta ira en tu persona, ¿cómo me puedo enojar
que vos te enojas conmigo? ¿Cómo puedo molestar que vos te molestas conmigo? No es razonable. Mira, si yo te hago un daño y tú te molestas, ¿quién soy yo para cuestionar por qué te molestaste? Es igual con Dios. Hemos sido injustos, 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 y luego nos molestamos. Pero Dios tenga misericordia de mí. No, tú supiste muy bien lo que tú estabas haciendo. Ahora te quieres ser loco. Así no funciona. En Romanos capítulo 5, versículo 9, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 9. Mira lo que dice. Pero mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mira, cuando él dice que estamos ya justificados en su sangre, en otra palabra, para aquella persona que ha llegado a los pies del Señor y dice, ¿sabe qué? Yo soy pecador. He regado esta vida, he dañado las cosas. Yo sé que yo ando mal. Señor, perdóname. Tenga misericordia de mí. Necesito tu gracia, necesito tu perdón, Señor. No sé cómo voy a caminar de aquí en adelante, pero sin ti no lo puedo hacer. Y él dice, yo recibo, yo acepto que Cristo murió por mis pecados. Yo sé que él no tenía que hacer eso por mí. Y yo sé que sin él yo no entro en el reino de Dios. Perdóname. Yo me quiero someter a la autoridad suya y a su palabra y caminar como debo de caminar. Y crecer en la gracia, crecer en la imagen suya. Y el hombre hace eso. Y tú ves que su vida realmente cambia. El malvado que él era ya no es. Ahora, él no es perfecto. Él no es perfecto y él sabe que él no es perfecto. Pero él cambia. Mira. Esto es lo que significa Romanos 5:9. Pero mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esa ira que viene sobre aquellos que no se han arrepentido, no te puedes imaginar lo que va a suceder. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 3, por favor, abre sus Biblias en Efesios capítulo 2 versículo 3 y dice esto: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, mira bien, en otro tiempo, así éramos nosotros. Para aquellos que ahora son salvos, para así éramos en un tiempo en el pasado. Así yo, bueno, no conozco tu vida, pero yo conozco la mía. Yo sé que así yo era. Mira. En versículo 3, Efesios 2 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así yo era. Y por la pura gracia de Dios, un día alcanza mi corazón, y si no lo hubiera hecho, yo estaría en camino al infierno. Ahora, yo no merezco nada. Esto es la pura gracia de Dios. Esa es la gracia que Él quiere derramar en tu vida. En tu vida Él quiere derramar esa gracia. Mira. En Efesios capítulo 5, abre su Biblia en Efesios capítulo 5 y mira lo que él dice en versículo 6. Vamos a ojear, abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Y mira lo que él dice en versículo 6. Él dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira. Disfrute lo que tú estás haciendo ahorita. Pero yo te imploro, arrepiéntate. Por favor. Para tu bien. Porque va a llegar un momento que tú no esperas. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y cuando viene es algo perpetuo, eterno.
En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 6 dice lo siguiente, por favor, abre sus Biblias. En Efesios capítulo 3 versículo 6, mira lo que él dice. Él dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Me dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Viene, está en camino. Tú y yo no podemos evitarlo. Está en camino. Abre su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1, quiero que vea conmigo versículos 9 y 10. 1 Tesalonicenses en el Nuevo Testamento capítulo 1, versículos 9 y 10. Mira lo que dice esto, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de su ira venidera. Esto está claro. Ahora, yo sé que muchos se quieren hacer de loco. Yo entiendo eso, ¿eh? Y sabe que su molestia su molestia no está conmigo, está con Dios y su palabra, porque la palabra ahorita te está bofeteando. La palabra de Dios, ¿ve? El Espíritu se está tratando contigo. Mira, yo no me preocupo por aquel que me dice, sabe que yo rechazo todo eso. Ok, él tomó su decisión. Yo no me preocupo, ves, por aquel que dice, sí, yo lo recibo. No. ¿Sabe el grupo que me molesta más y me preocupa? Es el grupo que está sintonizando en este momento. En este momento. Y Dios está tratando con tu corazón, Dios está tratando con tus pensamientos, Dios está tratando con tus emociones, Dios está tratando con tus sentimientos y Dios está tratando, ves, con tu corazón, con la verdad, y tú sabes, y tú estás en esa lucha, sí, no, es contigo, y luego, al fin, tú terminas rechazando la verdad. Bueno, si tú quieres rechazar la verdad, bueno, es lo que tú vas a hacer, tú vas a rechazar la verdad. Pero por favor, no le diga a Dios, ay, es que no supe, no sabía, porque Él te la va a cantar, ¿ves? Y te va a decir mentiroso. Abre su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Dice, porque no os ha puesto Dios para ira. Él no nos ha depositado en esta tierra para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos aquí con el propósito de enfrentar la ira de Dios. Estamos aquí para que Dios nos alcance a nosotros. Pero tenemos que participar y abrir nuestros corazones. Dios te está hablando en este momento. Te está hablando a ti en este momento y tú te haces loco. Ok, está bien. Hágase loco. Pero mira, no te puedes hacer loco el día del juicio. Porque ya para esa época ya está demasiado tarde. Abre su Biblia en Salmo. Vamos en medio de la Biblia, en Salmo capítulo 2, por favor. En Salmo capítulo 2. Quiero que me vea conmigo. Mira. Y en Salmo capítulo 2, quiero que vea conmigo, por favor. Y mira lo que dice aquí. En versículo 12, ¿ve? Se me había perdido el versículo. Mira lo que dice, versículo 12, Salmo capítulo dice, honra al Hijo, Jesucristo. Honra al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Yo creo que la palabra está clara aquí. ¿Qué parte de esto tú no entiendes? Nosotros lo entendemos. Honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Una pregunta. ¿Qué es lo que tiene que suceder en tu vida para que tú llegas a un punto, a un estado de un arrepentimiento verdadero? ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Necesita un accidente de carro? ¿Te tienes que caer de un edificio? ¿O un edificio se tiene que caer sobre tu persona?
Tu esposa se enferma gravemente. Tu esposo se enferma gravemente. Tus hijos se enferman gravemente. Tus padres se enferman gravemente. Tus nietos se enferman gravemente. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Pierdes tu trabajo? ¿Se cae el techo de tu casa? ¿Pierdes el trabajo? ¿No hay dinero para nada? ¿Qué es lo que tiene que suceder para despertarlo? Porque la verdad es que cuando esas cosas suceden en nuestras vidas, la mayor parte de nosotros estamos, oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y de repente tenemos un Dios. ¿Tú crees que tú puedes burlarse de Dios? ¿Tú crees que Él es solamente un mozo que te viene a servirte el plato y nada más? Así no es. Decide en este momento de arrepentirse.